La influenza porcina, la influenza AH1N1. La influenza AH1N1, popularmente conocida como gripe porcina, surgió en 2009 como una nueva cepa de la influenza que afectó a humanos y animales. En México, este virus desencadenó una de las emergencias sanitarias más importantes en la historia reciente, impactando la economía, el sistema de salud y la vida cotidiana de millones de personas. En este video exploraremos cómo se originó el brote, su impacto en México y las lecciones aprendidas para evitar futuras pandemias. El brote de influenza AH1N1 se detectó por primera vez en Veracruz, México, en marzo de 2009. Esta cepa surgió como resultado de la combinación de material genético de virus de influenza humana, porcina y aviar, creando una nueva cepa capaz de transmitirse entre humanos. Inicialmente, las autoridades no comprendieron la magnitud de la amenaza, ya que el virus mostraba síntomas similares a los de la gripe estacional, como fiebre, dolor de cabeza, tos y fatiga. Sin embargo, la rapidez con la que se propagaba el virus y el aumento en el número de personas con complicaciones respiratorias graves alertaron a los especialistas. En abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la existencia de una emergencia sanitaria internacional y poco después la clasificó como una pandemia. Esta fue la primera pandemia declarada por la OMS en más de 40 años. El gobierno mexicano implementó diversas medidas para controlar la propagación del virus. Una de las primeras acciones fue suspender actividades en lugares públicos y restringir el acceso a centros de trabajo y educativos. Se ordenó el cierre temporal de escuelas y universidades, así como la suspensión de eventos masivos y el cierre de negocios no esenciales, particularmente en la Ciudad de México y el área metropolitana. Además, las autoridades sanitarias mexicanas intensificaron la vigilancia epidemiológica y establecieron protocolos de atención en hospitales y centros de salud. Se promovió el uso de cubrebocas, la práctica de higiene de manos y el distanciamiento social, que hoy en día son medidas familiares debido a la pandemia de COVID-19, pero que en aquel momento eran nuevas para gran parte de la población. En paralelo, el gobierno emprendió una campaña para educar a la ciudadanía sobre los síntomas y formas de prevención del virus. La influenza AH1N1 tuvo un fuerte impacto en el sistema de salud de México. En el momento de mayor auge de la pandemia, los hospitales de algunas áreas del país estaban al borde de la saturación, especialmente en la Ciudad de México. Además de la escasez de camas hospitalarias, el personal médico enfrentaba el agotamiento y el riesgo constante de contagio. Los medicamentos antivirales se distribuyeron para tratar a los pacientes y reducir la severidad de la enfermedad, aunque la disponibilidad fue limitada en algunas regiones. A nivel social, la pandemia también alteró el día a día de la población mexicana. La suspensión de actividades tuvo un gran impacto psicológico, generando ansiedad y temor en la población, que veía el virus como una amenaza constante. El confinamiento y las restricciones afectaron la vida social y laboral, mientras que las clases en línea y el trabajo remoto empezaban a ser una necesidad, aunque realmente, y dado que era 2009 todavía, no fueron tan comunes como lo fueron, por ejemplo, en la pandemia del 2020. La pandemia de AH1N1 causó un golpe económico significativo en México. Los sectores del turismo y los servicios fueron especialmente afectados debido a la cancelación de eventos y restricciones en la movilidad. En zonas turísticas como Cancún y la Riviera Maya se registraron importantes pérdidas, ya que los viajeros internacionales evitaron México por miedo al contagio. El cierre de comercios, restaurantes y otros negocios generó una disminución en la actividad económica y en los ingresos de miles de familias. La economía mexicana, ya debilitada por la crisis financiera global del 2008, experimentó una contracción, lo que agravó la situación de muchas personas en situación de vulnerabilidad. A medida que avanzaba la pandemia, los científicos de distintos países trabajaron en el desarrollo de una vacuna. En septiembre del 2009 se logró desarrollar la primera vacuna contra la influenza AH1N1, y México fue uno de los primeros países en implementarla en su población de alto riesgo. Ya para el 2010, la situación epidemiológica comenzó a estabilizarse y las medidas de distanciamiento y restricciones se relajaron paulatinamente. La OMS declaró oficialmente el fin de la pandemia de AH1N1 en agosto del 2010, aunque el virus sigue circulando como un tipo de influenza estacional, integrado en las vacunas anuales contra la gripe. La pandemia de AH1N1 dejó varias lecciones para México y otros países en cuanto a cómo gestionar futuras emergencias sanitarias, aunque como lo muestra la pandemia de COVID-19 no fueron tan efectivas. Entre las lecciones más importantes se encuentra la necesidad de fortalecer el sistema de salud, mejorar la vigilancia epidemiológica, promover la educación y la comunicación efectiva,
asegurar el acceso a vacunas y tratamientos e implementar planes de contingencia económica. La pandemia de influenza en 2009 representó un desafío complejo para México y el mundo. A pesar de los momentos de incertidumbre y las pérdidas sufridas, el país logró superar la emergencia gracias a la respuesta de su sistema de salud y la cooperación de la población. Este evento también fortaleció el conocimiento y la preparación para enfrentar futuras crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19 que ya mencioné, la cual afectó al mundo exactamente una década después. Hoy en día, la influenza H1N1 es un recordatorio de la importancia de la salud pública y la cooperación internacional en tiempos de crisis. Personalmente, yo no recuerdo que haya tenido un impacto tan grande, al menos no comparada con la pandemia de COVID-19, y solamente recuerdo que suspendieron las clases como 2 semanas, nos hicieron ir con cubrebocas otras 2 y después de eso simplemente desapareció. Pero bueno, ¿tú cómo viviste la pandemia de influenza H1N1? Mi nombre es Ajax y volveré la siguiente semana con una nueva leyendita.